¿Sabe usted quién es Antonio Gala? ¿Antonio Gala? No sé, ¿ese que baila? Sí. ¿Saben quién es? Sí, escritor. No, Antonio Gala no. Antonio Gala, pues sí me suena, pero vamos, ¿no? Un realizador, ¿no? Algo por el estilo. No, es un escritor. Ah, escritor, vaya fallo. Y algo de eso. ¿Gala? Sí. ¿No es un escritor? No. ¿No sabes qué es un escritor? Sí, me suena el nombre, pero no. Antonio Gala no lo conozco. ¿No recuerda que es escritor? Bueno, sí, he oído hablar a mis hijos porque están estudiando y ellos hablan mucho de él. ¿Conocen algún libro escrito por él? Pues le he oído alguno, pero no recuerdo en ese momento, ¿no? Pues no, yo poco de lectura, poco, como veo poco. A ver, no he tenido oportunidad de leer algún libro de él o algo así. No, pues no, en este momento no recuerdo ninguno. Pues más que libro conozco un poco el teatro que ha hecho. Este hombre que tiene sus vitrinas llenas de premios, que protege su intimidad con el trabajo y la reflexión, que vive solo porque ha sido fiel a una vocación devoradora y a un destino implacable, que ama a los perros, especialmente a uno, el suyo, Troilo, que le acompaña ininterrumpidamente desde hace 8 años, es uno de los personajes más polémicos de España. Antonio Gala, cordobés de vocación y formación, de espíritu y cultura. Nacido en 1936, Antonio Gala comenzó a estudiar en Córdoba para pasar pronto a Sevilla a la Facultad de Derecho y más tarde a la de Filosofía y Letras. Madrid, a donde llega en 1949, es el lugar donde termina sus estudios, llegando a alcanzar 3 licenciaturas: Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas. Cuando hacía el segundo ejercicio de las oposiciones de abogado del Estado, ingresa en la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez, de donde sale un año más tarde por decisión de sus superiores. De vuelta a Madrid, se entrega de lleno a la literatura, ejerciendo para vivir la docencia primero como director del Instituto Vox y después la dirección de las galerías de arte Mayor y El Árbol. Antonio, ¿crees que estás en el mejor momento de tu vida? Pues yo creo que no estoy en el mejor y tampoco en el peor. Supongo que la vida es una curva sinuosa, se tiene momentos altos, momentos bajos. Estoy en un momento, que no es poco, en la vida, que tampoco es poco. ¿Qué es lo más importante que te ha sucedido? Yo creo que en principio haber nacido me parece lo más importante. ¿Qué es para ti lo primero? ¿La familia o la amistad? Pues no creo en la voz de la sangre. Me parece que la amistad se elige, la familia no, pero puede elegirse después. Creo que la familia, en cuanto tiene de amistad ratificada. ¿Tú has creado alguna familia? He elegido una familia en parte no consanguínea mía y en parte sí consanguínea. ¿Te da miedo llegar a viejo? No miedo. Me da miedo llegar a una determinada vejez, a una vejez inútil, a transformarme en cómoda, en un mueble. He visto gente así, muy cerca de mí, y eso es doloroso, no lo quisiera, prefiero la eutanasia. La narración y la poesía son sus principales actividades literarias en aquellos años, que se ven concretadas en El Cuarto Oscuro, un libro de relatos, y en Enemigo íntimo, un libro de poemas que obtiene en 1959 el primer accésit del premio Adonais. La Deshora, La meditación de Queronea y los sonetos de La Zubia
serían otros tantos libros de poesía que irían surgiendo en los años siguientes, aunque solo han visto la luz fragmentariamente. En 1962 permanece un año en Italia, donde dirige la Galería de Arte La Borghese de Florencia. Volviendo a España a la muerte de su padre, hecho que le produce una fuerte impresión y que le hace permanecer en Córdoba una larga temporada. Su comedia Los verdes campos del Edén obtiene el Premio Nacional Calderón de la Barca, al que la habían presentado unos amigos. La comedia es estrenada en 1963 en el Nacional María Guerrero con singular éxito. Grandes escritores como Oscar Wilde, con su clavel, se han caracterizado por su indumentaria. ¿Significa algo para ti el bastón? Pues nada esencial. Significa, lo he dicho muchas veces, no una cuestión de estética, sino una cuestión de estática. Lo que pasa es que, además, me parece que puede hacer bonito y puede animar a no bailar, por ejemplo, porque si bailo me transformo en trípode. No, nada especial. ¿Eres coqueto? Pues yo creo que no. No tengo con quién. ¿Conoces el amor? ¿Qué significa para ti? Para mí el amor es un trabajo que se hace para ayudar a realizar a la persona que tenemos al lado, y ese mismo trabajo nos ayuda a realizarnos a nosotros. Tienes perro, está claro que te gustan los animales, pero ¿es por él o por ti mismo? Al principio no se sabe si es por el perro o por uno, pero luego ya creo que es un poco por los dos, porque la manera que tiene un perro de hacer compañía es pedirla. Entonces creo que él me necesita a mí y yo ya lo necesito a él. Pronto estrena una adaptación de El zapato de raso de Paul Claudel, y siguen sus comedias El sol en el hormiguero, El caracol en el espejo, Noviembre y un poco de hierba, hasta que en 1972 estrena Los buenos días perdidos, que supone su total consagración como dramaturgo. En esa época ya había colaborado largamente en televisión y había escrito algunos guiones para el cine. Sus series Y al final Esperanza, los guiones para Pequeño Estudio, Las Tentaciones, los extraordinarios Retablo de Santa Teresa, Eterno Tui, Auto del Santo Reino y Oratorio de Fuenterrabía, así como Si las piedras hablaran y Paisaje con figuras, han ido concretando su labor en televisión en un campo específico, el de contar a los españoles su propia historia. Defíneme la libertad. Creo que es la independencia interior y exterior de una persona. Que una persona pueda decir lo que piensa y escribir lo que piensa, en mi caso, sin ninguna sumisión. Creo que es la más alta aspiración que puede tener un ser humano y sin la cual no merece la pena ni el amor, ni el gozo, ni la vida. Es la base de todo, es la mesa sobre la que se debe apoyar todo lo demás. ¿Tú te sientes libre en estos momentos? Creo que ahora me siento más libre que antes. Quizá no enteramente libre, pero mucho más libre que antes. Paralelamente, su producción dramática ha ido creciendo. Anillos para una dama, Las cítaras colgadas de los árboles y ¿Por qué corres, Ulises?, han supuesto otros tantos éxitos y una larga lista de premios que ha ido a sumarse a la que ya poseía. Así, varios años el Foro Teatral y el Ciudad de Valladolid, el Maite de Teatro, Popular de Pueblo en 1972 y Andaluz del Año en 1977, el Nacional de Literatura, varias temporadas también el de El Espectador y la Crítica, el María Rollán de la Real Academia, el Quijote de Oro, el Nacional de Guiones y la Antena de Oro de Televisión, entre otros muchos. Su último gran éxito está todavía reciente. Una compañía británica acaba de interpretar en inglés por primera vez un autor español. Su comedia Anillos para una dama en el Festival de Teatro de Dublín. Tu situación, al parecer, no es mala, pero ¿qué harías si te sobrara el dinero? Pues yo creo que si me sobrara bastante dinero, porque se necesitaría mucho, hacer una especie de comunidad pitagórica en que se ayudase a la gente a la que le faltara, a los creadores a los que le faltara, a crear con tranquilidad, con más paz y con menos necesidad de la que yo he tenido que crear, para favorecer eso que se llama cultura en las capas superiores, pero de alguna manera es cultura. Dime un pensamiento tuyo. Lo divertido no es lo contrario de lo serio, sino de lo aburrido. Aparte de colaboraciones esporádicas en diversas publicaciones, su labor de articulista se concreta en la serie que empezó a publicar en febrero de 1973
en el semanario Sábado Gráfico y que titula Texto y Pretexto, y que este volumen recoge hasta los publicados en diciembre de 1975. Por uno de los artículos recogidos en este libro, Los ojos de Troilo, le fue concedido el primer premio César González Ruano de periodismo. Después de haber mantenido algunos meses una columna en la revista Reporter titulada Verbo Transitivo, actualmente alterna texto y pretexto con El color de las horas en la revista Primera Plana. Su exacto conocimiento del castellano y el magistral manejo que de nuestra lengua posee Antonio Gala le han acreditado como uno de nuestros primeros articulistas. La crítica ejercida por Gala en sus artículos, a veces amarga, dura, nunca superficial, la ha explicado el mismo autor con estas palabras: por el titirimundi de estas páginas, un sentimiento al menos no aparece: el rencor. ¿Qué habría que recordar de ti? Yo creo que apenas nada, no sé, pero en todo caso mi buena intención. Todo lo que he escrito ha sido con una intención de solidaridad, y creo que si merece la pena recordarse algo, es eso. Conmigo ya has cumplido y muy bien. Ahora ya lo sé. ¿Ah, sí? Ahora me tengo que ir al estudio. Eso es. Pero espero no haber terminado contigo del todo, ni para siempre. Eso espero yo. Muchas gracias. A ti. Adiós. Soy una gran admiradora de tu teatro, Antonio, lo cual no es ninguna originalidad, porque eres un autor muy aplaudido. Y casi todas tus obras son dramáticas. Sin embargo, leyendo este libro tuyo, Texto y Pretexto, veo que eres un gran humorista. Y te pregunto, ¿vas a hacer alguna vez teatro de humor? Pues supongo que sí, que tendré que hacer alguna vez teatro de humor. Lo que sucede es que yo no soy muy partidario de hacer un teatro unívoco. Es decir, que me parece que soy muy enemigo de las etiquetas, de cualquier etiqueta, y lo mismo que me asusta un poco que me llamen dramaturgo, me asustaría que me llamaran comediógrafo. Entonces, prefiero siempre mezclar los géneros y que, como en una licuadora, luego salga ese extraño lubricante que se llama obra de teatro. El humorismo, de todas formas, siempre lo procuro mezclar para ayudar a hacer la digestión de los dramas, porque si no me parece que el drama encima del que llevamos puesto, pues sería difícil de digerir. María Esquerino te quiere preguntar algo. Antonio, mi querido y admirado Antonio, tú y yo que hemos caminado juntos de la mano durante 4 años haciendo anillos para una dama, yo quisiera preguntarte, ¿por qué no sigues escribiendo teatro? No te voy a llamar dramaturgo porque ya veo que no te gusta. ¿Por qué no escribes teatro? ¿Es que piensas que el teatro es un género inferior a los otros géneros? No, de ninguna manera. El teatro, para mí, y ese ha sido el verdadero caballo de batalla mío siempre, es que es un género literario no inferior en absoluto, sino quizá más difícil por más normado, porque escribir teatro es como ponerle puertas al campo. Entonces lo seguiré escribiendo porque me parece que lo necesito, y que en cuanto tenga algo que decir que exija la forma teatral, lo escribiré, y si encima lo representas tú, que eres la divina impaciente, como siempre, pues estaremos todos mucho más contentos. Gracias. Yo, como también aparte humorista, te veo que eres, no sé, un gran comentarista político por tu libro, quería preguntarte algo. Tú jugabas un poco a adivinar o a marcar en un determinado momento los 5 problemas de los españoles. Te preguntó un gran diario cuáles eran para ti, por orden de prioridad, los 5 problemas de los españoles. En el 74 tú decías varias, y por orden decías: lo más preocupante, el futuro político nacional, solo teóricamente asegurado. La libertad real en sus distintas manifestaciones de asociación, de expresión, de religión, etc. El deseo de participar de forma efectiva en el gobierno y desenvolvimiento de tu propio país. La economía nacional y sus repercusiones en las economías privadas, la integración en Europa. ¿Estás de acuerdo? Pues me parece que quizá esos 5 problemas sigan siendo los 5 problemas claves de los españoles. Quizá lo que alterara sería el orden de prelación, porque el futuro político nacional, solo teóricamente asegurado,
sigue siendo un problema. Lo que no sé es si es el principal problema, o a lo mejor el principal problema es el cuarto, que dice la economía nacional y sus repercusiones en las economías privadas. La libertad real, que yo lo decía, lo ponía en segundo lugar, en sus distintas manifestaciones de asociación, de expresión, de religión, etcétera. Me parece que estoy de acuerdo un poco con Victoria Kent, que no en vano fue directora general de prisiones, que todavía no tenemos toda la libertad, es decir, tendremos que perfeccionarlas y normalmente esas libertades se suelen perfeccionar como todo por el uso. El deseo de participar de forma efectiva en el gobierno y desenvolvimiento de su propio país, a mí me parece que sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema y un problema grave. Ahí están las elecciones municipales, ahí están las elecciones sin venir de los sindicatos y sus prórrogas. Entonces creo que sí, que está ahí todavía vigente, y la integración en Europa no hay ni que hablar de ella de momento, de modo que sigue siendo otro problema. Los mantengo los 5 alterando un poquito el orden. Es evidente que lo intemporal parece ser que muchas veces los escritores españoles tienden a ello, y tiende la problemática también española. Si cogemos, por ejemplo, nuestros autores del siglo de oro, y los leemos ahora, mucha de la panorámica, la problemática sigue vigente. Si cogemos el siglo XIX, en lo político, sigue vigente la misma problemática. Y, por supuesto, no haber cambiado en tan poco tiempo, en los años 73-74 hasta ahora. Pero lo que sí está claro, yo quería continuar con la pregunta que ha hecho José Luis Cardona, es si realmente, en términos generales me refiero, la panorámica que planteas en tu libro, texto y pretexto, sigue vigente en la actualidad, o por el contrario, crees que en estos momentos, después de un cambio que ha habido, cambio político importante, creo que se cifra lo importante el 20 de noviembre del 73, y luego después el 20 de noviembre del 75, fechas claves, en este sentido pienso, ¿ha habido un cambio profundo que haya transformado en ti una serie de ideas que hayas plasmado en este libro, o por el contrario, perduró? Otra pregunta que me parece importante, ¿cuáles son los temas que tú sugieres en este libro y las ideas que te has guardado en el bolsillo o en el bolígrafo por miedo a la censura? Bueno, son dos preguntas, a lo mejor te pido que me recuerdes la segunda cuando conteste a la primera, o a lo mejor te pido ahora que me recuerdes la primera, pero me parece que la primera me acuerdo. Yo creo que la actualidad, si se la trata un poco con perspectiva, no se evapora tanto. Es decir, que como el libro este no está hecho por un gacetillero ni por un fotógrafo de la realidad, sino que es una realidad interpretada, es una realidad con exégesis, es una realidad con conexiones con otras realidades con las que aparentemente quizá no tuviera tantas, es una realidad elaborada en suma, me parece que no ha cambiado del todo y el libro sigue con esa vigencia un tanto efímera, pero subsistente, no tan quebradiza como la de todo artículo de periódico. Hay más de 100 artículos, porque son 2 años, sí, 100 y pico artículos. Entonces se ha tocado muchos temas que naturalmente están invariados y temas que han evolucionado, que han cambiado, que la faz de España de alguna forma ha sonreído, quizá haya vuelto a dejar de sonreír otro poco, pero tiene esa sonrisa de la Gioconda que no se sabe en qué va a acabar. Entonces, respecto de la segunda pregunta, ¿cuáles temas por la censura me dejé en el tintero? Por tu propia autocensura, que todos sabemos que los que hemos escrito y los que hemos hecho declaraciones en los periódicos nos teníamos que autocensurar. Si quizá... Ya, bueno, yo me autocensuraba quizá en la elección de temas más que en la expresión, pero no... ¿Has sido un escritor conflictivo? He sido un escritor conflictivo, de modo que la censura ha caído encima de mí con armas y bagajes, y ha llegado un momento... lindando entre estos artículos y los que vinieron después, porque después he seguido escribiendo y que probablemente aparecerán en otro libro, lo que será la segunda parte de este, he tenido en un momento dado 12 procesos, es decir, que me he autocensurado de una manera relativa. Yo creo que los temas que de alguna forma iban siendo actuales, me los iban sugiriendo mis propios lectores, a través de cartas, a través de peticiones, a través de sugerencias, a través de advertencias, a través de insultos, a través de anónimos o de cartas firmadas o de amenazas en las paredes de las calles.
Y entonces, poco a poco, han sido ellos y mis respuestas las que han ido configurando, el libro. El texto venía sugerido por el pretexto de esas otras presencias que estaban a mi alrededor y a las que yo necesitaba dar respuesta. Tú creo que vives y sientes como andaluz, ejerces como andaluz. Entonces, has tratado en tus artículos muchas veces la problemática de Andalucía, la Andalucía pobre, la Andalucía del paro, la Andalucía de la inmigración, la Andalucía del analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. La Andalucía de los salarios de hambre, la Andalucía también, por otra parte, de la oligarquía económica que detenta el poder de las tierras. Creo que eso has tratado ampliamente en tus artículos y esa triste realidad. Pero estamos en un momento de autonomías. ¿Tú crees que la autonomía, tal como se puede configurar para Andalucía, va a resolver o tratar de resolver en parte la gran problemática de Andalucía? Andalucía para mí es una reina descalza, es una hermosa reina harapienta. Entonces creo que todos esos males que tú has dicho y que yo antes he recogido en el libro este de que hablamos, en todos los artículos, la he llamado la Cenicienta, la he llamado la Bella Malmaridada, la he llamado la Bella Durmiente, la he llamado con todos los títulos de cuentos, de hadas y de dragones que existen en el mundo. Creo que todos esos defectos, todos esos ultrajes que se le han inferido a Andalucía, ese analfabetismo, ese paro, esa emigración, han venido provocados, suscitados por la consideración centralista de Andalucía como una especie de estación de invierno, casi de casa de citas, de lugar de veraneo y de coto de caza. Como con el centralismo le ha ido tan mal a Andalucía, estoy seguro que con la autonomía, como mínimo, le irá un poco mejor. Aunque no fuese nada más que por ese argumento a contrario, yo defendería a ultranza la autonomía andaluza. Es de esperar que así sea, ¿no? Bueno, Antonio, hacía como 4 o 5 años que no nos veíamos. Y al leer tu libro, Texto y Pretexto, he recordado muchas conversaciones que habíamos tenido para entrevistas y esto que, ¿te acuerdas? Un paseo que dimos por el cementerio un día. Bueno, entonces yo tenía algunas notas ya viejas de ti, pero que me parece que siguen valiendo, son vigentes. Como pensador, tú me has parecido siempre un filósofo zalamero o un zalamero de la filosofía. Y como escritor, un prestidigitador de palabras. No sé si te gustará o no. No pretendo ni ser peyorativa ni elogiarte tampoco. Entonces, en este libro, esto era para hablar de ti, y ahora para hablar del libro, yo he visto como una especie de juego de ausencias y presencias, no sé si lo pretenderías o no, de una serie de temas que son claves en el hombre y que parece como que los transparentas, los enseñas, pero luego los escondes. Son concretamente el tema de la fe, el tema del amor y el tema de la política, pero ya habéis tocado mucho vosotros lo de la política. De todos modos. No, pero habéis quitado todo el tema. Entonces, a mí me gustaría preguntarte sobre esto. No, más que lo religioso, en la fe y concretamente al hombre Antonio Gala. ¿Por qué crees que no crees? Cuando para mí me da la impresión de que eres un hombre tremendamente religioso, casi un religioso sin convento. Yo creo que en las categorías spenglerianas, si yo me tuviese que afiliar a alguna, me afiliaría al homo religiosus. Yo creo que soy un hombre religioso. Entonces no creo que no crea, sino que de alguna forma no creo en los intermediarios. Mis relaciones en esa fe de que tú hablas con el Dios de que yo puedo hablar o en el que puedo creer son un poco como el eslogan de un refresco que se vende por ahí, del naranjal a los labios. Me parece que son los intermediarios en todo, en religión también, me han molestado siempre, pero sí creo y respeto además, y eso es lo importante, cualquier religión, siempre que la religión sea una norma de conductas que no lleven a enfrentar unas libertades con otras, una exaltación de los valores humanos, los más humanos de todos los valores y de la dignidad, y una serie de creencias que tranquilicen el espíritu. Entonces, toda religión que cumpla esas ligeras exigencias me parece válida. Creo que no por todas partes se va a Roma porque no es necesario llegar a Roma. Entonces, fundamentalmente, a tu pregunta contesto que
si hay ausencia y presencia al mismo tiempo de fe en el libro es porque, claro, no se trata de un libro de ensayos, no es un ensayo, es un libro de artículos, y en el artículo siempre se está jugando un poco. El artículo es un género un poco más superficial, porque es tan fácil dejar de leer un artículo en el primer párrafo que siempre se tiene que hacer con una cierta prestidigitación, como tú decías antes. Y en cuanto al amor, es cierto que para mí es un tema de los 2 o 3 temas más solemnes, serios, jubilosos y admirables que puede haber en la vida del hombre. Me parece que tú y yo hemos conversado mucho sobre esto. Para mí el amor, si no se toma en serio, hace que la pareja humana se transforme en uno que sufre y otro que se aburre, o en 2 que se aburren, o en 2 que sufren. Pero si se toma realmente como es, con la calidad jubilar y al mismo tiempo trascendental que tiene, creo que no es más que, como todo, un trabajo que hay que realizar cada día, de la mañana hasta la noche, que implica una dedicación y que consiste en ayudar a alguien a que se realice, y haciendo ese trabajo nosotros también nos realizamos. Has salido al encuentro de un par de cosas que quería yo recordarte. Yo me acuerdo una vez que me hablabas no del divorcio, pero sin embargo del remedio contra el divorcio, y me decías que había que cuidar el amor, y me contaste un cuento de una ogresa y un ogro que llegaron a ser tan feos y repugnantes porque habían descuidado su cuerpo, sus bellezas, sus atractivos y su amor, y que en un principio eran un hada y un duende o algo así. Y luego me hablaste del tema de la pornografía y del erotismo, que en este libro también lo abordas muy bien, y hablas de la distancia que hay entre lo inocente y lo indecente, que de esto me gustaría que nos hablases un poco. Y aquello, una cosa lo recordarás o lo has dicho ya más veces, que el erotismo es hacer los gestos del amor sin amor, algo así. Sí. Entonces, ¿por qué no hablamos de esto un poco? Bueno, yo creo que quizá esa opinión mía sea bastante común y desde luego creo que bastante tomada, bastante dicha. Se ha repetido, lo he repetido, que hacer el amor sin amor, hacer los gestos del amor solo, era como bailar sin música. Pero, en efecto, alguien me contestó enseguida que también le gustaba mucho bailar sin música, cosa que yo respeto. Lo que sucede es que no sé bailar sin música. Me pierdo enseguida, pierdo el ritmo, no tengo el ritmo, no siento el ritmo. Quizá los negros lo hagan mejor, pero yo, que no soy racista y los admiro, entre otras cosas, por esa, pues no sé danzar sin música. Y en cuanto a la diferencia entre lo inocente y lo indecente, he tenido hace poco ocasión de comprobarlo en unas playas de Formentera, en que de alguna manera los desnudos aquellos eran tan limpios que me di cuenta de que no había nada tan puro como el desnudo del hombre, que era lo natural, que era lo lógico, que era lo verdaderamente normal, que en cuanto se pretendía jugar con él, intentar cubrirlo, manipularlo, usarlo, hacerlo inasequible, por ejemplo, a través de un escenario, o de una distancia, o de una película, o de una revista, esa manipulación hacía aquella inocencia, la transformaba en indecencia, y aquella naturalidad la transformaba en pornografía. Pero entonces yo soy un defensor claro del desnudo. Lo único que sucede es que aconsejo al personal que antes de desnudarse se mire cuidadosamente al espejo en su casa y sepa ya, por razones estéticas, si debe o no desnudarse en público. Antonio, yo te quería hacer una pregunta, ya que estamos sobre este tema del erotismo, del amor, todo esto. ¿Qué diferencia, quiero saber tu opinión, qué diferencia hay entre el erotismo y la pornografía? Pues verás tú, para mí, y no te puedo contestar de otra manera porque creo que como yo soy el que tiene que contestar, para mí el erotismo es absolutamente un concepto unido al concepto de eros, que es al concepto del amor. El erotismo es la consecuencia, el precedente, el antes de, en y después de el amor. El erotismo es lo que suscita al amor, lo que lo enajena, lo que lo endulza y también a veces lo que lo amarga. Es la salsa y el plato del amor. Mientras que la pornografía es, por el contrario, algo que ya no tiene nada que ver con el amor. La pornografía es una excitación falsa, provocada, agregada, sobrevenida y no natural.
Entonces, yo estoy, por supuesto, a favor del erotismo, en el estricto sentido que he dicho, y contra la pornografía, aunque, por supuesto, tampoco soy quien para estar en contra de nada, sino simplemente, de una manera personal, estoy contra ella. Tú dices en tu libro, cuentas una anécdota de una mujer joven que va con unos niños y le cede el paso a una mujer mayor, diciendo a los niños, dejar pasar a la abuelita. Y comentas que la abuelita se retira con un aire distinto y más cansado. Eso yo no lo creo muy exacto. Una mujer en edad de ser abuela, porque lo es, y esa palabra le recuerda a sus nietos y le enternece, porque no lo es y le recuerda a los nietos que podía tener y también le enternece, no da un aspecto de vencida. Ese es un sentimiento de hombre. El hombre sí que no tolera el que le digan abuelo, ni siquiera a sus propios nietos. Eso, tú como no eres abuelita no puedes saberlo. No lo sé, porque yo no soy ni abuelita ni abuelito siquiera, que es más triste todavía. Pero lo que sucedía en esa anécdota, es lo terrible de esa anécdota, es que ella se retira, pero se retira porque va a dar paso a quien ella cree que es la ancianita. Ella no se entiende que a sí misma como ancianita, y cuando le piden a los niños que dejen paso a la ancianita, ella también quiere dejarle paso, porque cree que la ancianita es otra. Todos creemos que los ancianitos son otros, y los ancianitos pues vamos siendo nosotros, y mientras no nos demos cuenta, pues mira que bien, todos somos felices. Yo creo que es así. Te falta mucho todavía. Antonio, quería preguntarte concretamente sobre Niños para una dama, en que tú planteas, creo, de una forma muy directa, el tema de la mujer, la reivindicación femenina en Doña Jimena. Entonces, hoy día en España han surgido movimientos feministas importantes. Importantes no sé si en cuanto al número, pero sí en cuanto a sus planteamientos y reivindicaciones. ¿Cómo ves estos movimientos feministas? ¿Cómo concibes hoy la mujer en la sociedad española actual? Es evidente que desde hace 10 o 15 años se está incorporando plenamente o casi plenamente a lo político, a lo económico, a lo social, etcétera, etcétera. Quisiéramos, por otra parte, que toda la estructura legal que esto concierne cambiara y considerara de una forma rotunda, total y absoluta la igualdad de condiciones y derechos entre el hombre y la mujer. ¿Tú crees que estos movimientos feministas tienen auténtica audiencia hoy entre la mujer española, o por el contrario se considera movimientos de personas muy radicalizadas que no están a tenor con la realidad y con lo que vive el país? Lo maravilloso de Antonio Gavilanes, desde las cenas políticas hasta el club de Convergencia, que él sabe muy bien que ha evolucionado la sociedad, pero no tanto, es que se contesta él solo. Es lo que hay que agradecerle con más intensidad. Yo, Antonio, verás, lo que sucede es que creo que todos los seres humanos son esencialmente iguales. Por eso soy socialista. Y creo que no hay ningún ser humano que sea igual que otro. Por eso soy individualista. Por eso soy, en definitiva, humanista. Entonces creo que, por supuesto, que las mujeres tienen todos los derechos y todos los deberes de los hombres, y que no necesitan ser redimidas, y que si es necesario que a esa igualdad se llegue a través de una revolución, habrá que aceptar la revolución. Y por muy radicalizadas que crea un sector social que están los grupos de mujeres feministas, ellas deberán seguir su camino, aunque ladren. Pero me parece que el peor enemigo de la mujer, como siempre sucede por otra parte, todos tenemos nuestros enemigos íntimos, que somos nosotros, es ella misma. Es decir, mientras haya mujeres que se presentan a los concursos de bellezas, mientras hayan esas mises, mientras mujeres muy visibles y muy ejemplares crean que el problema más grande que tienen es cómo poder comer sin engordar, creo que no se conseguirá de verdad el movimiento feminista. Y cuando se consiga, será lo mejor que pueda suceder. Es como cuando se consigue una política espléndida, un buen gobierno de un país, entonces lo que interesa no es la política, sino la administración, y entonces yo me dedicaría a escribir sonetos de amor, y entonces las mujeres se dedicarían, en vez de a ser feministas, a ser sencillamente femeninas. Tú que dicen que eres un escritor discutido, discutible, controvertido, que dicen que te has tomado la historia, llamémosle a burla, a guasa. ¿Por qué te tomas la historia a guasa? Pues nunca
Nunca ha sido mi intención tomar aguas. Si hay algo que yo me tome en serio es la historia. Esto es precisamente un poco, le sirve de contestación a la primera pregunta que me hizo Mercedes Ballesteros. Me la he tomado tan en serio, tan apasionantemente en serio, que ni podía contármela ni podía contársela a los demás si no le ponía algunas notas de humor que tenía la historia, porque es que la historia no es un obelisco, la historia no es una lápida de mármol, la historia no es una estatua de bronce, la historia es carne, sangre, sonrisa, amor, pasiones, ambiciones, caídas, sonrisa otra vez, vida, en definitiva. Y la vida no es solo oscura, y la vida no es solo libros de texto. Entonces, la historia yo me la he tomado como fue, como era, como somos. Nosotros somos historia, seremos historia dentro de poco. A lo mejor no nos citan en los libros, pero eso qué importa. Nosotros hemos vivido, hemos palpitado, y tú sabes que la lágrima que tú vertías era tu lágrima, y era al mismo tiempo la lágrima de Jimena. Página 272 de Texto y Pretexto. Un artículo muy bonito, se llama ¿Por qué? Muy bonito, no, es muy político. Dice, modestia aparte, yo poseo dos condiciones objetivamente buenas. No soy funcionario y no tengo ninguna aspiración política, presente ni futura, entiéndase bien. A lo que no aspiro es a ocupar un puesto en el gobierno. Es decir, acabas de declararte hace un momento socialista. Yo creo que eres el primer socialista que conozco que no tiene aspiraciones políticas. Entonces yo te pregunto, si tú, que no las tienes y no quieres ir al gobierno, y por tanto le quitamos todos los recelos a los ministros y al presidente de gobierno, si tú, socialista, fueses presidente de gobierno en esta situación en España, ¿cómo gobernarías? ¿Cómo gobernaría? De ninguna manera, pues yo dimitiría. Sí, te lo digo absolutamente en serio, dimitir. Creo, si de te verdad, deja el partido, ¿no? No, perdóname, yo he dicho que soy socialista, pero no pertenezco a ningún partido. De ninguna forma, ni perteneceré jamás a ningún partido. Eso es una cosa que me gustaría aclarar, que se puede producir en un momento determinado en España marginaciones muy graves por no pertenecer a un partido, marginaciones tan graves como eran las de no haber jurado los principios del movimiento, y eso sería muy grave para el país, eso sería una equivocación terrible. Yo no soy socialista, ni del PSP, ni del PSO, no soy socialista de partido, no soy militante, soy por supuesto simpatizante, y me tendrán siempre porque mi ideología es de alguna forma personal, socialista, pero no acepto consignas de partido. Me parece que la labor del intelectual es tener las manos libres pero ocupadas, pero libres de aplaudir o señalar, de señalar los defectos y de aplaudir las virtudes allí donde estén y vengan de quienes vengan. Pero tú has hecho política sin pertenecer a ningún partido desde la escena. De una manera muy relativa. Yo creo que mi teatro no se puede calificar de teatro político, así como algunos artículos de estos sí pueden calificarse de teatros políticos, pero no olvides, Pilar, que nosotros hemos vivido en una época que hemos tenido que reñir batallas que no eran las nuestras, en campos de batalla que tampoco eran los nuestros, porque a mí se me debía haber dado como dato previo, como dato de nacimiento, al mismo tiempo que el apellido, se me debían haber dado ciertas libertades de pensamiento, de expresión, de opinión, que no tenía, y he tenido que luchar por ellas. Entonces esa no era mi batalla. Yo te he visto a ti luchando en lo de Suerte Campeón, en aquel tema de la impostura de Juana de Arco, que no sé al final si lo llegaste a realizar o no. Se realizó, pero se quedó sin realizar por prohibición. Entonces hemos intentado hacer... Las cítaras colgadas de los árboles, o sea, una serie de temas que tenían su carga tremenda de crítica social, porque política no me refiero solo a cuestión de instituciones, de parlamento, sino que tenían una carga de una intención social y una intención muy crítica además en aquel momento, sí. Y tú lo eras. Supongo que eso sí seguirá, incluso así. En estos mismos artículos, aquí por ejemplo, pues nos estás dando un buen papirotazo a los señores Lavadier, Otermin y Martínez Emperador, y hablas de la crisis de Cabanillas y Barrera. Sí, ya te digo que los artículos sí han sido políticos, pero en realidad lo mío no es la política, y antes decía que ojalá esté bien gobernado ese país para poderse cada uno dedicar a sus cosas. Antonio, ¿el proceso tuyo de creación es largo y doloroso o es una cosa rápida, gozosa, chispeante? Pues tiene de las dos facetas. El proceso de creación mío es un proceso largo de embarazo doloroso, de embarazo vomitivo, y luego una especie de breve, rápido, eufórico y gozoso parto sin dolor.
Así es. Enhorabuena.